¿Sabías que 8 de cada 10 personas sufren de estrés relacionado con el trabajo? El estrés y la ansiedad se han convertido en epidemias globales. Pero no permitamos que estas respuestas naturales controlen nuestras vidas. En este video exploraremos estrategias prácticas y consejos que te ayudarán a recuperar el control y encontrar la calma en medio del caos. Acompáñame en este viaje hacia una vida más equilibrada y tranquila. Bienvenidos a Optimente, tu fuente de inspiración y motivación para alcanzar tu máximo potencial. Comencemos. Para empezar, definamos brevemente qué es el estrés y la ansiedad. El estrés y la ansiedad son dos respuestas naturales del cuerpo ante situaciones desafiantes o estresantes. El estrés es una reacción física y emocional que ocurre cuando nos enfrentamos a presiones o demandas externas, como una fecha límite apretada, problemas financieros o conflictos interpersonales. Por otro lado, la ansiedad es una respuesta de preocupación excesiva y persistente, que puede surgir sin una amenaza inmediata. Identificar las circunstancias que nos generan estrés es el primer paso para poder manejarlas de forma efectiva. Algunas de las áreas más comunes donde las personas experimentan estrés son: trabajo. Los plazos ajustados, la presión por desempeño, el exceso de responsabilidades, problemas con jefes o compañeros, e incluso el miedo a perder el trabajo, son fuentes frecuentes de estrés laboral. Estudios. Los exámenes, las presentaciones orales, la sobrecarga de tareas, la competencia con compañeros y la presión por las calificaciones suelen causar estrés en los estudiantes. Finanzas. Las deudas, la inestabilidad económica, no llegar a fin de mes o la incertidumbre financiera generan mucha ansiedad. Relaciones. Los conflictos, malentendidos o rupturas con familiares, parejas o amigos son situaciones estresantes para muchos. Es importante estar atento y reconocer las señales de alerta que indican que una situación nos está generando estrés. Por ejemplo, si cuando piensas en una entrega de trabajo próxima te duele la cabeza o sientes tensión en el cuello, son señales de que eso te está estresando. Identificar estos síntomas tempranos es clave para gestionar el estrés de manera saludable. En la siguiente sección, veremos algunas técnicas para relajarnos cuando reconozcamos estas señales de alerta. Pero primero, reflexiona sobre qué situaciones te generan más estrés en tu vida cotidiana. Aprender técnicas de relajación puede ayudarnos a calmarnos cuando reconozcamos las señales de alerta de estrés y ansiedad. Algunas técnicas efectivas son: respiración profunda. Inhala contando hasta 4, mientras llenas tu abdomen de aire. Retén el aire 2 segundos. Luego exhala muy lentamente por la boca, contando hasta 6. Repite este ciclo de respiración 5 veces seguidas, enfocándote solo en tu respiración. Ayuda a reducir los latidos del corazón y a activar la respuesta de relajación de tu cuerpo. Puedes hacerlo en cualquier momento. Relajación muscular. Aprieta los músculos de una zona de tu cuerpo como los hombros, mantén la tensión 5 segundos y luego suelta la tensión soltando el aire. Ve tensando y relajando así cada zona del cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Al enfocarte en las sensaciones físicas, reducirás la actividad mental estresante. Meditación. Siéntate cómodamente con la espalda recta y los ojos cerrados. Pon una mano sobre tu abdomen, para enfocarte en la respiración. Observa cada pensamiento y sensación que aparezca, sin juzgarlo ni rechazarlo. Solo reconócelo y déjalo ir. Al calmar la mente y enfocarte en el momento presente, reducirás pensamientos estresantes sobre el pasado o futuro. Te animo a que pruebes alguna de estas técnicas de relajación y comiences a incorporarlas a tu vida. Además de las técnicas de relajación, es importante establecer límites y aprender a delegar tareas para manejar el estrés de manera efectiva. Estas estrategias te ayudarán a tener un mayor control sobre tu tiempo y energía y te permitirán priorizar tu bienestar. Aquí te presento algunas estrategias adicionales que puedes implementar. Establecer límites. Aprende a decir no a las demandas irrazonables de otros que te generan estrés. Establece tus propias prioridades y comunica tus límites de forma clara y respetuosa. Por ejemplo,
Puedes decir, agradezco la invitación, pero esta semana no podré asistir ya que necesito tiempo para mí. Establecer límites te ayudará a proteger tu tiempo y energía. Delegar tareas. Haz una lista de tareas pendientes y analiza cuáles puedes delegar según su urgencia e importancia. Ya sea en el trabajo o en casa, pide ayuda con actividades que no sean imperativas para ti. Delegar tareas te permitirá liberar tiempo y energía para cuidar de ti mismo y reducir la carga de responsabilidades. Apoyo emocional. Cuando te sientas sobrepasado, desahógate hablando con un amigo o familiar de confianza sobre lo que sientes. Compartir tus preocupaciones y emociones te dará otra perspectiva y te hará sentir escuchado y contenido. No temas buscar consuelo y consejo en tus seres queridos, ya que el apoyo emocional puede aliviar la carga emocional del estrés. Al combinar estas estrategias de afrontamiento con las técnicas de relajación que mencionamos anteriormente, estarás fortaleciendo tu capacidad para manejar el estrés y la ansiedad de manera más efectiva. Recuerda que cada persona es única, por lo que es importante encontrar las estrategias que funcionen mejor para ti. No dudes en poner en práctica estas estrategias y adaptarlas según tus necesidades. Además de las estrategias de afrontamiento, es fundamental adoptar un estilo de vida saludable para gestionar eficazmente el estrés y la ansiedad. Aquí te presento algunas recomendaciones para lograrlo. Alimentación balanceada. Incorpora más alimentos naturales como frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras en tu dieta diaria. Estos alimentos proporcionan una fuente de energía estable y nutrientes esenciales para el cuerpo. Por otro lado, reduce el consumo de cafeína, azúcar refinada, comida chatarra y alcohol, ya que estos pueden alterar tus neurotransmisores y aumentar los niveles de estrés. Ejercicio regular. Realiza al menos 30 minutos diarios de actividad física que disfrutes, como caminatas al aire libre, baile o yoga. El ejercicio regular no solo beneficia la salud física, sino que también estimula la producción de endorfinas, serotonina y dopamina, neurotransmisores que mejoran el estado de ánimo y reducen los niveles de estrés. Encuentra una actividad que te guste y haz del ejercicio una parte regular de tu rutina. Tiempo de relajación. Programa en tu agenda diaria al menos 15 minutos para actividades relajantes como leer, tomar un baño o escuchar música. Destinar tiempo de inactividad te ayuda a reducir los niveles de la hormona del estrés, el cortisol, y te permite recargar energías. Encuentra actividades que te brinden calma y paz y priorízalas en tu día a día. Al incorporar un estilo de vida saludable, junto con las técnicas de relajación y las estrategias de afrontamiento, estarás fortaleciendo tu capacidad para manejar el estrés y la ansiedad de manera integral. Recuerda que el equilibrio entre el cuidado físico y emocional es fundamental para un bienestar óptimo. Anímate a adoptar estas recomendaciones y experimenta los beneficios en tu calidad de vida. Si te está gustando el contenido, no olvides darle like y suscribirte, para no perderte futuros videos. Además de adoptar un estilo de vida saludable, el apoyo de amigos y familiares desempeña un papel fundamental en el manejo del estrés y la ansiedad. Contar con una red de apoyo sólida puede marcar la diferencia en cómo enfrentamos los desafíos de la vida. Aquí te presento algunas formas de fortalecer tu apoyo social. Conecta regularmente con amigos cercanos y familia. Programa encuentros periódicos para compartir experiencias, conversar, reír y realizar actividades recreativas con las personas más cercanas a ti. Pasar tiempo de calidad con seres queridos promueve la producción de oxitocina, la hormona que regula el estrés. Busca consejo de personas de confianza. Cuando te sientas abrumado por preocupaciones, problemas o situaciones estresantes, no dudes en acudir a esas personas cercanas en las que más confías, como tus mejores amigos o familiares más íntimos. Tómate el tiempo para expresar lo que estás viviendo y sintiendo. Desahogarte y compartir tus emociones con alguien que sabes que te escuchará de corazón puede ser un gran desahogo. Estimularás la producción de oxitocina al sentirte acogido, escuchado y validado por otro ser humano. Esto reducirá la sensación de agobio y soledad frente a tus problemas. Además, tus seres queridos pueden ofrecerte consejos, nuevas perspectivas y estrategias que tal vez no habías contemplado.
Ver la situación desde otro ángulo con la guía de alguien que se preocupa por ti, puede ayudarte a encontrar soluciones. Eso sí, asegúrate de elegir cuidadosamente en quien confías, evitando personas tóxicas o que suelen juzgar. Lo ideal es acudir a aquellos amigos o familia que sabes que te brindarán validación y te motivarán con compasión. Desahogarte con personas de confianza y apoyo incondicional marcará una gran diferencia en tu bienestar emocional. No estás solo en esto. Busca grupos de apoyo. Considera unirte a grupos de apoyo, donde puedas conectar con personas que están pasando por situaciones similares. Estos grupos brindan un espacio seguro para compartir experiencias, obtener consejos y recibir apoyo mutuo. Por ejemplo, hay grupos específicos de apoyo para manejo de ansiedad, depresión, duelo, cuidadores de enfermos, enfermedades específicas, padres solteros, y muchos más. Infórmate si existen grupos en tu zona o comunidades en línea sobre la situación que estás viviendo. En estos grupos encontrarás un espacio seguro, libre de juicios, para expresar abiertamente lo que sientes y piensas. Podrás compartir tu historia, desahogarte, aprender de las experiencias de otros, intercambiar recomendaciones y encontrar comprensión genuina. El apoyo mutuo y solidaridad de personas que han pasado por lo mismo que tú puede ser muy reconfortante. Te ayudará a sentir que no estás solo en esta batalla y a motivarte a seguir adelante. Rodearte de una comunidad que entiende realmente tu dolor, lucha o condición genera un gran sentido de alivio. Y estos grupos suelen estar facilitados por profesionales expertos en ayudar a superar esas situaciones específicas. Así que no dudes en buscar el respaldo de un grupo de apoyo. Compartir con otros que han transitado lo mismo puede ser un poderoso recurso de fortaleza. En conclusión, el estrés y la ansiedad son respuestas naturales de nuestro cuerpo, pero si no se gestionan adecuadamente, pueden afectar severamente nuestra salud y bienestar. En este contenido, hemos explorado diferentes estrategias de afrontamiento, un estilo de vida saludable y el apoyo social como herramientas fundamentales para manejar y reducir el estrés en nuestras vidas. Es importante recordar que cada persona es única, y lo que funciona para uno, puede no funcionar para otro. Es por eso que te animo a que pruebes las diferentes técnicas y enfoques que hemos compartido y encuentres las que mejor se adapten a tus necesidades y preferencias. No hay una solución única, pero con constancia, paciencia y apoyo, puedes encontrar un equilibrio que te permita enfrentar las situaciones difíciles de manera más efectiva. Recuerda valorar los progresos, por pequeños que sean, y ser compasivo contigo mismo durante este proceso. Manejar el estrés es un proceso continuo, y requiere dedicación y autocuidado. A medida que implementes estas estrategias en tu vida diaria, estarás fortaleciendo tus habilidades de afrontamiento y construyendo una base sólida para tu bienestar emocional. Te animo a que pongas en práctica las diferentes técnicas y consejos que hemos compartido en este contenido. Encuentra más balance, calma y control en tu vida al incorporar estas herramientas. Recuerda que no estás solo en este camino, y si en algún momento sientes que necesitas apoyo adicional, no dudes en buscar ayuda profesional. Manejar el estrés y la ansiedad es posible, y estás en el camino correcto para lograrlo. Comparte en los comentarios tu opinión sobre estas recomendaciones y cómo te han beneficiado. Si encuentras útiles los consejos y estrategias del video, te invitamos a darle like, compartir y suscribirte para acceder a más recursos y herramientas. Gracias por ser parte de Optimente, el canal diseñado para potenciar tu vida.